Vamos ahora pues a continuar con los estudios, ¿no?, que hacemos en el Catecismo Mayor de Westminster. Hemos estado pues, viendo ya estas últimas semanas, ¿no?, acerca de las doctrinas y enseñanzas acerca de Jesucristo, sus naturalezas, su persona, su única persona, sus dos naturalezas, divina, humana, su única persona. Y estuvimos también considerando acerca de lo que la luz que nos da la palabra y la enseñanza que nos da la palabra acerca de sus nombres y títulos y oficios a favor de nosotros, comenzando pues por el nombre, ¿no? Jesús Cristo, que es lo que estuvimos considerando la semana anterior, ¿no? Sobre todo el nombre Jesús, Jehová salva, por cuanto Él salva a su pueblo de sus pecados. Ya estuvimos diciendo que Jesucristo como tal, todo junto, no es un nombre. Jesucristo, pues siempre en el original y también en otras lenguas, pues es el nombre Jesús y va también acompañado de la palabra Cristo. Y la palabra Cristo no es un nombre, sino que es un título. Y es lo que vamos a estar pues considerando esta tarde. La pregunta 42 del Catecismo Mayor. La pregunta 42 dice: ¿por qué a nuestro mediador se le llamó Cristo? Y la respuesta: a nuestro mediador se le llamó Cristo porque fue ungido sin medida, sobremanera, por el Espíritu Santo, y fue así elegido y revestido plenamente de toda autoridad y capacidad para ejecutar los oficios de profeta, sacerdote y rey de su iglesia, tanto en su estado de humillación como el de exaltación. Entonces vemos, esta palabra Cristo, ¿no?, pues también tiene su significado y su importancia, ¿no?, porque nos enseña también acerca de nuestro Salvador Jesús. Entonces, la palabra Cristo, ¿qué significa? Pues la palabra Cristo es una palabra que viene directamente del griego. Entonces, en griego es Christos. Y en hebreo la palabra es, digamos, Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo, ¿no? Significa lo mismo. Y ambas palabras, ¿qué significan? Ungido. Entonces, por eso dice: a nuestro mediador se le llamó Cristo, o Mesías, porque fue ungido sin medida, sobremanera, por el Espíritu Santo. Fue entonces ungido sin medida, sobremanera, por el Espíritu Santo, para llevar a cabo de una manera oficial su obra para con su pueblo, y es lo que dice a continuación: fue así elegido y revestido plenamente de toda autoridad y capacidad, una obra, por lo tanto, oficial a favor de su pueblo. Y esa obra oficial también tiene un contenido, dice, de los oficios de Cristo, para ejecutar los oficios de profeta, sacerdote y rey de su iglesia. Fue ungido para que, de manera oficial, estuviera actuando como profeta, sacerdote y rey de su iglesia, los tres oficios de Cristo, y veremos también por qué pues esto tiene que ver con que sea ungido, y con la palabra unción, y con la palabra Mesías, y con el hecho pues de que él tenga este título de Cristo, ¿no? ¿Por qué estos oficios de profeta, sacerdote y rey tienen que ver con la unción? Y después habla de tanto en su estado de humillación como el de su exaltación. De esto pues no vamos a entrar en esta última frase, el estado de humillación
y el de exaltación de Cristo, porque esto lo vamos a ver pues más detenidamente más adelante, que también aparece en el Catecismo. Entonces, el estado de humillación de Cristo, ¿cuál es? Pues es el estado de su encarnación, ¿no? Desde su concepción hasta su muerte. Hasta su muerte, el estado de la humillación de Cristo, y el estado de exaltación de Cristo es el que, bueno, después de su resurrección y su ascensión a los cielos, para después venir como juez en el último día. Entonces vemos, ¿no? Esto es algo que también lo encontramos en la palabra. Estos dos estados, ¿no? No sea, a lo mejor no de esta manera, pero sí, de una manera muy cercana incluso, lo del estado de humillación y exaltación en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Cuando dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. De ahí que se hable del estado de la humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo el Padre. Entonces el estado de exaltación, ¿no? Después de su resurrección. Pero ya digo, no vamos a entrar ahora en detalle en estos estados, porque esto lo desgrana, por así decirlo, pues muy en detalle el catecismo. Entonces lo que comienza diciendo, pues por lo tanto, que se llama Cristo porque fue ungido sin medida por el Espíritu Santo. Entonces, la semana anterior, ¿no? Cuando estábamos hablando de Jesús, ¿no? Nos acordamos que decíamos, ¿no? Que el nombre Jesús significa Jehová salva. Y esto pues fue prefigurado ya en el Antiguo Testamento. El nombre Jesús en hebreo es Josué, y que la figura misma de Josué pues anunciaba, era un tipo también de Cristo, porque él los introdujo en lo que dice el Salmo 95, en el reposo de Dios, ¿no? La tierra prometida se le llamó el reposo, y pues el Josué, ¿no? Mayor, que es Jesús, entonces él es el quien nos introduce en el reposo verdadero y eterno de Dios para su pueblo. Pues de igual manera, ¿no? Vemos que en el Antiguo Testamento nos encontramos con tipos de Cristo. Josué, los líderes, los jueces, etc. Bueno, pues entonces ahora están los... ¿por qué es Cristo ungido? Porque en el Antiguo Testamento pues tenemos a los, sí, ungidos, ¿no? Ungidos de que la unción es pues verter aceite, ¿no? ¿Para qué? Sobre la cabeza de alguien, para consagrarlo, ¿m? De una manera oficial y solemne, y de esa manera ponerlo aparte también para ejecutar, ¿no? Un oficio oficial en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Eso en el Antiguo Testamento. Entonces pues vemos que en el Antiguo Testamento pues sí se ungía, hemos dicho, al profeta, al sacerdote y al rey, ¿no? Y pues de esta manera, por ejemplo, los profetas en el Salmo 105, en el versículo 15, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Este paralelismo, los ungidos son los profetas, ¿no? Los profetas pues eran ungidos, como también eran ungidos los sacerdotes. En Éxodo, capítulo 29 y versículo 7, Éxodo 29, 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Esto en la consagración de Aarón y después también de sus descendientes.
se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía también a los reyes. A los reyes, y esto lo vemos pues en el caso de David mismo. De David mismo. En primero de Samuel, capítulo 16 y versículo 6, Samuel unge a David. Entonces aquí dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él dijo a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y bien, pues entonces en el versículo 13 dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces esa era también la cuestión de que se le ungía para una ceremonia oficial, era una ceremonia oficial, para que él comience de una manera oficial su oficio, ¿no? Pero la idea, ¿por qué se le ungía? Porque era un símbolo de ¿qué? De la unción del Espíritu Santo. De que él, por lo tanto, el profeta, el sacerdote y el rey no iban a hablar ni a actuar a título individual, sino como ministro de Dios, de parte de Dios. Y para eso, pues, necesita la capacitación, la ayuda de Dios, que se la da el Espíritu Santo. Y entonces esa es, digamos, el significado de la unción. No es tampoco algo mágico, no es entonces un poder que estuviera en el aceite, es algo que el Señor, pues, bueno, que representa las promesas de Dios y que entonces el Señor bendice de esta manera, ¿no? Bien, pues entonces esto es lo que nos viene a decir también acerca de Jesús. Porque Jesús, él, como Cristo, como ungido, él fue ungido, no físicamente. Nadie le vertió aceite, ¿no? Pero él fue ungido por el Espíritu Santo y dice, pues, sin medida y sobremanera. Sin medida y sobremanera. Y si en el Antiguo Testamento los tres oficios eran separados, es decir, los reyes no podían ser sacerdotes, ni viceversa, ni los sacerdotes reyes, ni los reyes podían ser profetas, cada uno tenía un solo oficio. Hubo un rey en el Antiguo Testamento, Uzías, que quiso ejercer de sacerdote y se fue al templo a hacer sacrificios. Y entonces inmediatamente le salió lepra en la frente y bueno, pues se pasó el resto de la vida separado, recluido, porque se había convertido en inmundo. El Señor lo había pues castigado delante de todos. Bien, pues entonces el rey no podía ser ni sacerdote ni profeta, etcétera, etcétera. Cada uno tenía un solo oficio, puesto por el Señor. Bien, pues esa es la diferencia entre Jesús y los ungidos del Antiguo Testamento. Porque los ungidos eran muchos y Jesús uno solo. Uno solo y en sí mismo, en su persona, teniendo los tres oficios de profeta, de sacerdote y rey. Y entonces la unción de Jesús, del Espíritu Santo, que no fue una unción pues física, sino del Espíritu Santo, pues lo ungió sobremanera y sin medida. Lo demás era parcial, en Jesús era pleno y sin medida. Esa es la gran diferencia entre Jesús y los ungidos del Antiguo Testamento. Lo anunciaban, lo prefiguraban, pero eran meras sombras. La plenitud es Cristo. La plenitud es Jesucristo. Y bueno, pues entonces, de la misma manera que los
profetas, sacerdotes y reyes actuaban de manera oficial, esa unción señalaba el momento a partir del cual él iba a ejercer como tal, pues lo mismo también Jesús. Dice así pues, así fue elegido y revestido plenamente de toda capacidad, autoridad y capacidad. Bien, pues de esto vemos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 y 20, cuando Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y bautizad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Entonces vemos que Él ha recibido todo poder y toda autoridad, ¿no? Lo que estamos diciendo. Él ha tenido, por lo tanto, está ejerciendo, por lo tanto, de una manera oficial, ¿no? Por eso Él ha recibido del Padre todo poder y toda autoridad, ¿no? Como mediador. Y de esta manera, pues, Él está a favor de su pueblo. También, por ejemplo, el texto que nos da el catecismo es Juan capítulo 6 y versículo 27. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este, al Hijo del Hombre, señaló el Padre, que es Dios. A este señaló el Padre. A este puso aparte el Padre. A este ungió el Padre. Y es también podemos mirar otros textos, ¿no? Que es Él, en Juan capítulo 1 y versículo 16, podemos leer también el versículo 14 al 16. Y aquel Verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice: y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Entonces vemos que Dios ha puesto toda gracia en Jesús para que Él esté actuando también a favor de su pueblo, como pues nuestro mediador, profeta, sacerdote y rey. Podemos entonces mirar ahora lo que vemos, ¿no? La unción de Jesús como profeta, sacerdote y rey. Esto sin quitar que lo vayamos a ver pues las semanas siguientes de manera pues un poco más en detalle. Pero por ejemplo, como profeta leemos en Lucas, en el capítulo 4 y versículo 18, justo en el inicio de su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Esto es una cita de la profecía de Isaías. Y dice Jesús que ahora se ha cumplido pues delante, dice, en vuestros oídos, versículo 21. El Espíritu de Dios estuvo entonces sobre Jesús de una manera sin medida, dice, para proclamar, pregonar a los cautivos libertad, para predicar el año agradable del Señor. Vemos entonces
esta unción de Jesús como profeta de Dios que está anunciando, dando a conocer la voluntad de Dios, la palabra del Señor. También en Hechos capítulo 3 y versículo 21. Hechos capítulo 3 y versículo 21. Vamos a leer el versículo 20 también. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y el versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y esto es lo que decía Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18. Y esto es lo que se cumplió en la vida de Jesús, en la transfiguración, cuando se transfiguró delante de sus discípulos y apareció también con Moisés y Elías, y entonces se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice: a él oíd, a él escuchad, porque él es el profeta, porque es el profeta con mayúscula. Todos los demás profetas fueron muchos, pero es en él, en Cristo, quien habla el Padre. Él es la revelación de Dios. En Juan capítulo 1 dice que al Padre nadie lo vio jamás, al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer, el profeta de Dios. En Hebreos capítulo 1 dice que en tiempos pasados Dios habló de muchas maneras y muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en plural. Pero en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, porque Él es el profeta. Para lo cual, pues, el Espíritu Santo, como hemos visto en Lucas, estuvo sobre él, porque lo ungió Dios para dar las buenas nuevas de salvación. Pero también él es el ungido como sacerdote. Y vemos esto en Hebreos, sobre todo, dos pasajes de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos, capítulo 4, y versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos, se le llama sumo sacerdote, como a Aarón, como a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, del templo incluso en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote, porque Dios lo ha declarado el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces él ha sido ungido en la realidad, ¿verdad? No con aceite físico, sino en la realidad, ungido sin medida para ejercer ese oficio de sumo sacerdote que tiene que ver con los sacrificios, el sacrificio de Jesús y el rogar a favor del pueblo. O también en el capítulo 5 de Hebreos, versículos del 5 al 7. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es una cita del Salmo 2. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que es una cita del Salmo 110. Bien, pues entonces dice: el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Entonces, bueno, el punto aquí es que Dios lo designó como sumo sacerdote. Él no se designó a sí mismo, sino que lo estableció como sumo sacerdote, por lo tanto, lo ungió sin medida como sumo sacerdote con el Espíritu Santo a favor de su pueblo. Es decir, que
nosotros recibimos de Cristo el Espíritu Santo y las gracias de Dios, de Jesucristo y de su oficio como sacerdote a favor nuestro, como también de profeta a favor nuestro, como también de rey a favor nuestro. Hemos pues estado leyendo en Hebreos pues esta cita del Salmo 2, lo podemos leer ahí, como rey también, en capítulo Salmo 2 y versículo 6, mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he publicado el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces él es el rey de su pueblo, como David, como el resto de su descendencia, que era pues un anticipo, prefiguraba a Cristo, y bueno, pues él ha sido proclamado oficialmente como rey, vemos. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bien, pues entonces vemos también en Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, esta profecía también de la encarnación de Dios hecho hombre. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lo que decíamos pues esta mañana acerca del pacto de Dios con David en Romanos, primero de Samuel capítulo 7, ¿no? Segunda de Samuel capítulo 7. Pues aquí pues vemos que él, Cristo, pues se sienta en el trono de David y lo confirma para siempre, como rey para su pueblo, como rey. Después también pues leemos en el Nuevo Testamento ya dos citas en Mateo 21:5, Mateo capítulo 21 y versículo 5. Cuando Jesús entraba triunfalmente en Jerusalén, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Vino pues de una manera humilde sobre un pollino, sobre un asno, para mostrar así su mansedumbre, y que era, como hemos leído en Isaías, el príncipe de paz viniendo a su pueblo. O también pues en Filipenses capítulo 2 y versículos del 8 al 11, ya lo hemos leído antes, pero lo podemos volver también a leer ahora. Filipenses capítulo 2 y versículos del 8 al 11. Y hallado en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos, Él es el Señor, Él es el Rey soberano. Cristo es el Rey soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, que reina en el universo como Dios Todopoderoso, pero también el Rey a favor de su pueblo, el Rey de la Iglesia, de los creyentes. Bien, pues esto es lo que encontramos, ¿no?, en la palabra, esta pequeña introducción que podemos ver, ¿no?, a nuestro ungido, a nuestro Cristo, a nuestro Mesías. Él es ungido, o Él fue ungido y lo sigue siendo, para ser nuestro profeta, sacerdote y rey.
estos tres, esta triada, ¿no? Estos tres juntos, ¿no? Y bien, pues podemos ver aquí una pequeña analogía con la Trinidad. Vemos, ¿no? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres de las tres personas son igualmente Dios, ¿no? El mismo Dios. Pero como personas son distintas entre sí. El Padre pues no es el Hijo y el Hijo pues no es el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Son distintas como personas, pero son el mismo Dios. Entonces no se puede tampoco dividir las personas o separar o recortar, por así decirlo, las personas de la las personas de la Trinidad, porque son el mismo Dios. Pasa lo mismo con los oficios de Cristo. Es decir, que allí donde Cristo está ejerciendo el oficio, por ejemplo, de profeta a favor de alguien o a favor de su pueblo, lo está ejerciendo también como sacerdote y como rey. Los tres van juntos y no se pueden separar ni se pueden recortar, ¿no? Ahora bien, para nosotros, pues, bueno, sí, por supuesto, hemos de tener los tres oficios de Cristo siempre delante de nuestra vista, siempre viendo que es por estos oficios que recibimos la gracia y la misericordia de Dios, la gracia y la misericordia de Cristo, la gracia y la misericordia del Espíritu Santo. Pero bueno, tal vez por circunstancias, pues podemos encontrar, hay tiempos en los que nos podemos encontrar, pues a lo mejor afligidos por nuestros pecados. Y entonces encontramos un particular consuelo en Cristo como nuestro sacerdote. O hay veces en los que nos encontramos pues con un gran celo por las cosas de Dios y de su palabra. Y la palabra es dentro de nosotros como un fuego que nos consume. Como dice el Salmo 119, hablé y suspiré, ¿no? Abrí la boca y suspiré porque tus palabras deseaba y anhelaba, ¿no? Bueno, pues entonces es que, bueno, Cristo está en esos momentos particularmente bendiciéndonos también en su oficio de profeta para nosotros. O nos encontramos a veces en situaciones difíciles, en situaciones estrechas de todo tipo, incluso en aflicción, en pobreza, en estrechez. Y entonces, ¿qué consuelo tenemos nosotros sino pensar que tenemos a Cristo, que Él ha recibido del Padre toda potestad, todo poder y potencia y autoridad a favor nuestro? El que rige y gobierna los cielos y la tierra. Fijémonos, las naciones y su conjunto. El que lo gobierna todo, Él está atento a nuestras oraciones. Y su poder está dispuesto, presto a socorrernos. Así pues, hay momentos en los que podemos encontrar mayor consuelo en su oficio de sacerdote o en su oficio de profeta o en su oficio real, ¿no? Eso sí, siempre lo tenemos que ver conjuntamente, al mismo tiempo, porque están unidos en la persona de Cristo y no se puede dividir, ¿verdad? Entonces conviene pues tener esto presente y también también el hecho de pues pensar así en Cristo, que Él Él es nuestro, que Él sea nuestro Cristo, que Él sea nuestro ungido a favor de nosotros, significa que Él está ejerciendo unas obras
oficiales, por así decirlo, ¿no? Delante de Dios como nuestro mediador, ¿no? Y también, pues, de parte de Dios, de parte de Dios Padre, ¿no? En representación del Padre. Es algo oficial, ¿no? Entonces, es algo también que ya lo hizo en los días de su humillación, como también ahora lo hace en su exaltación. Entonces vemos, ¿no?, que Él sea el Cristo, nos hace pensar en Cristo de una manera, por así decirlo, entre comillas, oficial. Oficial viene de oficio. Oficio, profeta, sacerdote y rey. Son 3 oficios. Oficial. Entonces, lo oficial es también importante, ¿no? Lo oficial en la Iglesia es también importante. Los oficios, los ministerios son importantes. Pero, volviendo sobre todo a Cristo, ¿no?, es importante ver esto, ¿no? Estos oficios de Cristo. Porque esto es una marca verdaderamente se puede decir de la sana doctrina, de la recta verdad de la palabra de Dios en cuanto a la persona de Cristo. Porque hay visiones místicas de Cristo, ¿verdad? Místicas de Cristo, que así, a lo mejor hay gente que cree en un Cristo, a lo mejor un poco místico, pero no saben qué. Creen en Cristo, pero no saben, no tienen ningún tipo de confianza en Él. En cuanto, por ejemplo, al perdón de los pecados. O no tienen tampoco ninguna confianza en Él, como a su Rey. Muy místico, muy espiritual, muy etéreo, pero que no les sirve realmente en su vida. U otros, pues que sí, estos son más bien los tirando así liberales, que ven a Cristo como un joven revolucionario y que pues se enfrentó a la sociedad de su tiempo y entonces pues él nos es el modelo de lo que nosotros podemos ser, ¿no? O tenemos que ser. Pero es simplemente, por lo tanto, un hombre más, ¿no? Y entonces no están aquí pensando en Cristo de esta manera como nuestro profeta, sacerdote y rey, sino pues eso, como nuestro modelo, como el programa de actuación, ¿no?, de los creyentes y el programa político de la Iglesia, ¿no? A eso se ha transformado el mensaje del Evangelio en muchos lugares. En eso se ha transformado el glorioso mensaje, buena nueva de Cristo, que Él es el Salvador, Jehová salva, y el ungido, Jesús Cristo. Y de Él recibimos pues la gracia y pues la misericordia de Dios. Bien, pues que el Señor nos bendiga, y ahora pues vamos a nosotros a cantar pues también el Salmo 45, que nos habla